¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Luciérnagas, una nueva emisión en la que hoy nos hemos transportado hasta Tepuztepec, un municipio del estado de Michoacán, donde se encuentran compañeros y compañeras muy cercanas en los últimos años, y nos referimos a los compañeros del ESME Tepuztepec. Hoy vamos a conversar con uno de ellos, un compañero que ha sido un hermano, un compañero de lucha desde hace muchos años desde que inició este conflicto, y vamos a hablar cómo han sido estos años de resistencia del ESME, qué retos han enfrentado, cómo ha sido la organización y la solidaridad de los pueblos, y vamos a tener una larga charla. Por lo supuesto, pueden dejar sus comentarios, pueden comentar entre ustedes, podemos avanzar en dialogar en conjunto. Vamos a la cortinilla y regresamos con nuestro invitado. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. On a la rage mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes te volent ton enfance. Pas imagine un mur et un colis de la rage, car impossible et cette paix t'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. Ya estamos de vuelta en esta entrevista que tenemos hoy pactada en este Luciérnagas 26 con el compañero Nelson. Hoy estamos con el compañero Nelson, quien es, insistimos, un activista importante del Sindicato Mexicano de Electricidad. Nelson, buenas noches. ¿Qué tal, Moc? Buenas noches. Contigo hicimos el piloto de Luciérnagas cuando Luciérnagas iba a ser de radio originalmente y después ya migró a ser un programa de televisión por internet, y nos parece muy importante rescatar eso. Para los que pudieran no conocer el conflicto del ESME, ¿cómo surgió el conflicto del ESME con Calderón? ¿Qué pasó? Bueno, un conflicto generado en el año de 2009, ya prácticamente 8 años. Un conflicto ocasionado, nosotros lo dijimos desde un principio, que venía con el enfoque hacia la aplicación de las reformas estructurales, específicamente en este caso la energética, que venía a quitar un obstáculo, en este caso para la oposición a esa reforma estructural. Lo denunciamos desde un principio, lo hicieron aparentar como un conflicto meramente gremial, un conflicto, incluso lo manejaron en carácter económico, que era en beneficio pues del pueblo México por el ahorro que representaba destruir a Luz y Fuerza del centro o liquidar a Luz y Fuerza del centro. Y el objetivo central siempre fue el de eliminar a una organización que normalmente se ha opuesto a las medidas neoliberales desde hace muchísimos años. Iniciaron interfiriendo en nuestra vida sindical interna a través del entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que interfirió en el proceso electoral interno, intentando primero a través de incorporar elementos internos de nuestra organización a dividirnos, a destruirnos internamente. Después, posteriormente, desconociendo nuestro proceso electoral, y cuando no les quedó de otra, pues tomaron la medida ya drástica de facto, liquidar en este caso a Luz y Fuerza del Centro, y con eso intentar después con la campaña criminal que nos hicieron en los medios y también a nosotros directamente, que nosotros renunciáramos en este caso a nuestros derechos y nosotros mismos contribuyéramos a la liquidación, en este caso de nuestra organización sindical. En este sentido, ¿cómo fue la resistencia? ¿Cómo se fue organizando? Ustedes los conocimos y era su primer periodo al frente del ESME Tepuztepec. Como ustedes, habría muchos en todo el ESME a nivel central. Es decir, compañeros, que era su primera gran lucha, enfrentarse al despido. Yo recuerdo haber venido a Tepuztepec unos días después del decreto y entrevistaba a uno de los compañeros que era del comité central aquí,
Decía, creíamos que era un sueño cuando veíamos en las noticias que estaba extinta Luz y Fuerza. Decíamos, no hombre, mañana ya regresamos a trabajar y no hay problema. Pero no era sueño, era una pesadilla que se prolongó por muchos años. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Pues efectivamente muy complicados por el hecho de que nosotros no nos esperábamos realmente una acción en este sentido, ¿no? Pensábamos que simplemente era en un inicio una acción en torno a debilitar nuestra figura sindical básicamente. Después cuando se da de facto en el 10 de octubre que nosotros nos fuimos a dormir, ¿no? Nos fuimos a la cama con empleo y muchos nos enteramos por los medios de comunicación que nuestras instalaciones ya estaban invadidas por elementos del ejército y la PFP y prácticamente ya no teníamos empleo a partir de ese momento. Algunos otros compañeros que no se dieron cuenta por la noche trataron de incorporarse al día siguiente a sus labores y pues, los centros estaban tomados en este caso por el ejército y la PFP, ¿no? Entonces a partir de ahí pues sí fue un momento complicado por el simple hecho de habernos tomado totalmente desprevenidos y con la incertidumbre desde el primer momento de qué íbamos a hacer con nuestras familias, ¿no? Sin un empleo, sin un ingreso y con esa constante campaña en los medios de comunicación de tratar de sobornarnos y en algunos momentos de liquidarnos moralmente para que nosotros fuéramos de manera voluntaria a renunciar a nuestros derechos. Fue muy complicado en el inicio sobre todo porque en la manera en que nosotros teníamos que aprender de lo más rápido posible en manera de subsistir, ¿no? Afortunadamente desde un inicio contamos con el apoyo solidario del pueblo de México y no lo digo solo en Michoacán, lo vimos en las diversas regiones donde el sindicato tiene presencia, en Puebla, en Morelos, en el mismo Distrito Federal y no se diga en el estado de Michoacán, ¿no? Donde la verdad las organizaciones se desbordaron desde el primer momento con la solidaridad hacia nosotros, ¿no? En un primer momento con la despensa, con el apoyo económico para la movilización que era muy importante en un primer momento y eso a nosotros nos permitió irnos planteando objetivos un poco más a largo plazo en una manera de resistir para poder revertir este proceso, ¿no? De liquidación de nuestra empresa. Claro. Recuerdo un momento importante en esta resistencia que fue la huelga política nacional, donde por lo menos en este estado, Necaxa, otros espacios, el EFE también hubo mucha resistencia, se organizó pues muchos sectores populares. Recuerdo la huelga política aquí, donde se mantuvo por varios días cerrada la planta. Platícanos de esa experiencia organizativa. Así es, fue en el 2010, nosotros por la propia conformación de nuestra empresa, nuestro contrato colectivo, teníamos pactado fecha límite hasta el 16 de marzo de cada año para nuestra revisión contractual. Nosotros lanzamos como organización una convocatoria días antes, meses antes, para intentar organizar a nivel nacional lo que en ese momento se denominó una huelga nacional, un intento de llevar a cabo una acción más contundente, no tanto solo con el objetivo de nosotros en lo particular revertir nuestra propia situación, sino por lo que se venía dando ya a nivel nacional, ¿no? Con el impulso total y descarado a todas las reformas estructurales. Creímos que era un buen momento para tratar de frenar toda esta ofensiva neoliberal. Efectivamente aquí en Michoacán las acciones que se hicieron fueron muy contundentes porque se logró desplegar a nivel estado una organización amplia con la participación de múltiples organizaciones que nos permitió realizar acciones contundentes, ¿no? Como el mismo bloqueo al puerto de Lázaro Cárdenas, el bloqueo a las vías del tren de la Kansas City en Morelia con el apoyo del magisterio, de organizaciones estudiantiles, bloqueo de múltiples... La costera con la gente de Ostula. De Ostula, ¿no?
múltiples carreteras. carreteras. La universidad, ¿no? En ese momento incluso nos comentaron que se había dado un fenómeno interesante, que a través de muchos años nunca se había logrado un paro con el mínimo conflicto, ¿no? Que había habido mucho consenso para apoyar la huelga de hambre. Y en lo particular en Tepuztepec nos permitió a nosotros poder bloquear la instalación aquí de la central hidroeléctrica Lerma por prácticamente 10 días, que fue creo que uno de los tiempos más prolongados que logramos bloquear una instalación de la entonces Luz y Fuerza del Centro. Y de esa experiencia que me describes, pues se dieron muchísimas más, marchas, movilizaciones, hasta, digamos, un arreglo parcial que hay hoy con el gobierno, de encontrar, digamos, un centro de trabajo. ¿Cómo ha sido la experiencia, sobre todo con las familias, con los compañeros? Algunos se liquidaron, algunos se rindieron en este proceso. Hubo compañeros que ni siquiera llegaron hasta acá, fallecieron previo a esto que estamos viendo hoy. ¿Cómo ha sido este proceso tan largo, tan tormentoso a nivel personal, en tu caso y de los compañeros y compañeras que has sabido? Pues el proceso, pues obviamente muy tormentoso. Nosotros desde un inicio nos planteamos una lucha por la vía legal, porque teníamos elementos para revertirlo, tan es así que se logró con el amparo que obtuvimos en el 2013 y que posteriormente vergonzosamente fue echado abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando ella ya se había pronunciado anteriormente, ¿no? Nos planteamos también la lucha política, la lucha legislativa, también con el argumento de que el único facultado para legislar en esta materia le correspondía al Congreso, cuyo órgano fue el creador, ¿no? En este caso de esta paraestatal. Y posteriormente, cuando nos revierten el amparo que nos había otorgado un tribunal, nos abocamos ya exclusivamente a la lucha política. Nosotros desconocimos totalmente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en una asamblea histórica en febrero del 2013 acordamos desconocer el fallo y luchar políticamente hasta conseguir una negociación que nos permitiera obtener un empleo. Como una alternativa lo hemos denominado de carácter temporal, puesto que nosotros no nos hemos perdido del objetivo central, que es echar abajo la reforma y echar abajo la privatización del sector energético, ¿no? En lo particular, pues muy tormentoso, te lo vuelvo a repetir, por la situación en la que teníamos que estar, ¿no? Que teníamos que preocuparnos por el sustento de nuestras familias sin descuidar en ningún momento la lucha en las calles. Eran niños cuando este asunto, ahora son adolescentes, ¿no? Así es. Ha sido un proceso, supongo que complicado a nivel familiar también, de haber quebrado un plan de vida que tú tenías diseñado seguramente con tu compañera, y así como varios compañeros que vieron esto. Y entonces ahí me surge la pregunta que a muchos les pasará por la mente: ¿por qué esta hazaña con el SME? ¿Qué representaba el SME para el Estado mexicano, además de tener en su materia de trabajo pues una de las industrias más importantes de este país, que era Luz y Fuerza del Centro, y que hoy está pues fragmentada en empresas pequeñas o semiprivatizada vía CFE? ¿Por qué la hazaña con el SME? ¿Por qué esta dureza? Lo hemos estado analizando, ¿no? Y uno de las principales causas creemos que tuvo que ver con el sector en el que estamos insertos, ¿no? Y que en este paquete de reformas estructurales siempre se vio la reforma energética como la joya de la corona, ¿no? Y de antemano sabían que uno de los máximos opositores pues iba a ser nuestra organización, ¿no? Por lo que históricamente se ha reflejado, ¿no? en la historia de lucha del sindicato. Por otro lado, tenía que ver también con nuestro propio contrato colectivo de trabajo, ¿no? Que a fin de cuentas era un contrato que servía de referencia para muchas organizaciones para poder aspirar a algo similar, ¿no?
y aunado a esto, pues también la lucha histórica que siempre hemos dado en contra de las reformas y que sabían que en este caso pues nos íbamos a poner no solo a la energética, ¿no? Sino como lo hemos venido haciendo aún a pesar de lo que nos pasó con las demás reformas, ¿no? Creemos que somos una organización clasista y que en este sentido estamos al pendiente de todas las luchas y tratando de ser solidarios con cada una de ellas en beneficio obviamente de nuestro país y de nuestra clase trabajadora. De hecho, ustedes cuando surgió el conflicto en 94 en Chiapas, el SME fue a electrificar comunidades indígenas. Cuando estaba el movimiento, yo recuerdo un compañero de nuestra organización, que fue dirigente estudiantil en la huelga de la UNAM, decía, los primeros que llegaron a apoyarnos fueron los del SME. Es decir, el Sindicato Mexicano de Electricistas tenía o tiene y mantuvo siempre históricamente una gran solidaridad con los pueblos. Recuerdo una carta cuando está la Guerra Civil Española, donde el sindicato dona dinero a las fuerzas populares, a las fuerzas revolucionarias, para que se defiendan del golpe de Estado. Es decir, el sindicato no solo es solidario en su país, sino a nivel internacional. ¿Qué se siente ser parte de esta organización, no solo laboral, sino política, que ha marcado el presente y el pasado de nuestro país? En lo personal, realmente es un orgullo, ¿no? Y es un orgullo porque en lo personal yo provengo de una familia netamente electricista, ¿no? Desde mis abuelos, mi papá. Entonces, desde un inicio tenemos la identidad con la organización y lo que ha hecho a través de los años, ¿no? Con lo que mencionas, en el sentido de siempre ser solidarios, ¿no? con nuestros hermanos de clase y también eso creo que nos permitió hoy haber podido resistir, ¿no? Porque hoy esa solidaridad fue recíproca y pues sientes doblemente el orgullo cuando ves que las organizaciones se acercan, ¿no? Para no dejarte caer, ¿no? O incluso levantarte, ¿no? Cuando estás colapsando. Y efectivamente la solidaridad nunca se ha acabado, tan es así que ahorita con los recientes sucesos que han pasado en nuestro país, ¿no? Con los recientes sismos y los huracanes que han invadido nuestro país, nuestra organización, aún con las condiciones todavía precarias que tenemos, lo poco o mucho que tenemos lo ha abierto, ¿no? a la solidaridad. Hoy nuestras instalaciones en la Ciudad de México sirviendo de albergues, de centros de acopio, en nuestras hermanas divisiones tratando de electrificar zonas a las que CFE no pudo llegar o no quiso llegar todavía. No quiere, claro. Y entonces se sigue refrendando eso. Y te vuelvo a repetir, para mí es un orgullo, tengo una identidad con el sindicato y estamos puestos a seguir, ¿no? en este proceso de lucha que, como lo hemos vuelto a repetir, lo que hoy tenemos es parcial. Nos hemos enfocado en una lucha de más largo aliento y estamos puestos. En esto, y para ir concluyendo la entrevista, ojalá puedan estar compartiendo, comentando y reaccionando a esta entrevista que estamos haciendo con el camarada Nelson. Llegamos a la actualidad. ¿Cómo ve un sindicalista el país? Los sindicatos para nuestra generación, los que les dicen millennial o la generación después del 80, pues ya son cosa del pasado, ¿no? Como decía aquella canción. O sea, ni los conocemos, ni tenemos posibilidad de estar en uno, porque o estamos precarizados, es decir, no tenemos ni contratos firmados, solamente son por horas o por trabajos concretos, mucho menos seguridad social. Es decir, si te enfermas, pues a una farmacia, a buscar algún medicamento o simplemente dejarla pasar. Es decir, estamos ante un escenario donde los trabajadores y trabajadoras han perdido todo, toda posibilidad de defensa ante un patrón cada vez más feroz. ¿Y qué reflexiona un sindicalista como tú ante este escenario? La reflexión es en el sentido de luchar por mantener, en este caso, la contratación colectiva a través del sindicato, ¿no? Para nosotros es claro que sin la organización que tenemos,
pues lo que hoy hemos conseguido, logrado resistir y lograr recuperar, pues hubiese sido imposible, ¿no? Claro. El sindicato es la única arma que tenemos los trabajadores de lucha, siempre y cuando sea un sindicato, en este caso, un sindicato real, no como la falacia que hoy han creado los sindicatos blancos, claro, que nada más sirven a los intereses de los patrones y son mecanismos de control básicamente de los trabajadores, ¿no? En este caso, pues yo concluiría con la parte de que es la única herramienta, la única alternativa que tenemos en este caso para luchar en este caso por nuestros beneficios sociales como trabajadores. Sí, ahí nomás como información general, ustedes han formado algunos referentes, ¿no? Está la Confederación de Jubilados, está la Organización Política de los Trabajadores y está la parte de los trabajadores, la nueva Central de Trabajadores. ¿Qué es esto? Así como que explícale a alguien que a lo mejor diga, oye, yo quiero estar en un sindicato, pero no sé cómo se hace eso, cómo se puede acercar a la nueva central, cómo se puede acercar con ustedes mismos como SME, a asesorarse, a plantearse un mejor futuro, a ser proactivo en su realidad, a querer cambiarla, ¿no? Así es. Como lo hemos comentado fuera de estos espacios, la única alternativa que tenemos es la organización. La organización es la parte medular, ¿no? de lo que podamos conseguir. Desgraciadamente o desafortunadamente los patrones, ellos sí están bastante organizados, tienen partidos centrales, ¿no? Que les han servido a hacer lo que han querido, claro, ¿no? Y se han encargado también en este caso de a nosotros mantenerlos de alguna manera divididos, restringidos en muchos sentidos. No tenemos nosotros los mecanismos a los que ellos pueden acceder, y entonces consideramos que la única alternativa que tenemos como trabajadores, como pueblo, es podernos organizar. Y en este sentido el sindicato ha planteado básicamente, fundamentalmente, 4 esquemas que permitan incorporarnos a un esquema de manera más organizada. Uno de ellos, como bien lo comentas, es la nueva Central de Trabajadores. Esta como una alternativa real de los trabajadores de organizarse de alguna manera, ¿no? Sabemos que hay otro tipo de centrales, pero volvemos a lo mismo, centrales blancas que solo sirven a los intereses de la clase empresarial, claro, y que no defienden para nada a sus agremiados, ¿no? Entonces, la nueva Central de Trabajadores como una alternativa democrática, real, en la que pues, se pueden incorporar desde organizaciones directamente o de manera individual, sobre todo tomando en consideración que en nuestro ámbito laboral hay muchos trabajadores trabajando sin un contrato, de manera independiente o en la informalidad, y que ellos también pueden ser parte en este caso de esta central. Entonces, hay en sitios web donde podemos acceder a información sobre cómo se está dando este proceso, que afortunadamente hoy ya es un referente. Si nos vamos a ejemplos, por ejemplo, en la marcha del 1 de mayo de los trabajadores, hay una marcha importante ya de organizaciones que están incorporadas a esta nueva central y que están dando la pelea en algunos problemas o situaciones, claro, específicas que se vienen dando a nivel nacional. La otra es la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, considerando lo agresivo, lo lesivo que están siendo las reformas en este sentido, ¿no? En el eliminar prácticamente nuestra vida después de haber entregado nuestra fuerza de trabajo. Uh-huh. Creemos que también es un referente importante que ha venido sumando, y que esto ya ha realizado ya diversos congresos, ya si no tengo mal entendido son más de 10 años de existir esta confederación, y que en este caso tiene ese objetivo. La otra es la OPT, la Organización del Pueblo y los Trabajadores, como una herramienta para disputar espacios políticos y de decisión, o en la toma de decisiones en este país, ¿no? Y por supuesto también algo desde nuestra propia injerencia en el sector eléctrico o energético,
nuestra Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, cuyo primer objetivo fue defender su servicio público de energía eléctrica, y hoy en día está sirviendo de un referente en una proyección más a futuro para recuperar el sector eléctrico nacionalizado. Claro. Pues es que es muy interesante. Todo esto lo pueden ver en su página de internet, ¿no, Nelson? En la página del SME de Facebook. Así es. Ahí estará la NUE, ahí estaría están los vínculos. Ahí estarán los vínculos para que quien quiera pues sumarse o tener más información, pues por ahí lo pueden encontrar. Nelson, finalizando ya esta entrevista, primero agradecerte por la persona que eres, porque has dado todo por este movimiento y hoy se están viendo pues las recompensas de esta lucha larga, difícil, y que los trabajadores no estamos destinados a perder, se puede ganar y se puede derrotar, y eso a nosotros nos llena de alegría. ¿Un mensaje final o algún comentario que quisiera decirle a las personas, compañeros y compañeras que se han conectado esta noche en Luciérnagas? Así es, pues a manera de reflexión podemos decir que la única persona que está destinada a ser derrotada es aquella que no lucha, ¿no? Y hoy efectivamente, gracias a esta lucha que hemos enfrentado, hemos tenido ya algunos beneficios, algunas recompensas, ¿no? Hemos recuperado centros de trabajo que nos han permitido incorporar nuevamente a nuestros compañeros al sector al que pertenecen, al sector, en este caso energético. En este caso, hacer la invitación para aquellas organizaciones o pueblos que están en lucha, que no desesperen. Nosotros llevamos 8 años y apenas empezamos a ver la luz. Generalmente, desgraciadamente, son nuestras luchas de largo aliento, pero que si lo hacemos con decisión, con convicción y sobre todo con conciencia de clase, tarde o temprano obtendremos triunfos, ¿no? Seguramente más temprano que tarde, esperemos, porque ya nos toca ganar, ya no nos toca siempre perder. A todos los que nos siguieron esta noche en Luciérnaga les agradecemos. Es un orgullo para nosotros que hoy esté Nelson con nosotros, es alguien a quien admiramos y estimamos mucho, y ojalá que este Luciérnaga nos haya permitido la reflexión, poner en el tema otra vez al SME, al Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato de lucha, un sindicato que nos llena de orgullo decir que somos compañeros desde hace muchos años y luchamos juntos por un país mejor. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todas las que se conectaron. Nos vemos en 8 días. Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. On a la rage mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand